En la clase de hoy pues estaremos viendo el funcionamiento de un generador de onda cuadrada utilizando un OPAMP 741 y estaremos viendo la introducción a lo que es el IC 555 y su funcionamiento en configuración estable. En esta sección del curso pues estaremos hablando de los generadores de onda cuadrada tanto utilizando un OPAMP 741 como utilizando el IC o circuito integrado 555. En el caso del 741, pues el circuito sería este que consta de un OPAMP, ¿verdad? Y tiene una resistencia de feedback y un capacitor, y en la entrada no invertidora pues posee un comparador básicamente de histéresis. Por lo tanto, que cuando se le conecte el VCC y el menos VCC comienza la carga a través de ese capacitor, ¿verdad? Y ese voltaje del capacitor se va a comparar con el voltaje que va a tener ese comparador de histéresis en el terminal no invertido, y entonces la carga y descarga del capacitor, ¿verdad? Es la que va a generar a la salida una onda cuadrada, ¿verdad? Variando entre más y menos VCC. La frecuencia de oscilación de este tipo de circuito pues la determina esta ecuación, 1 sobre 2RF por el valor del capacitor por el logaritmo natural de 1 más 2R2 sobre R1. Que básicamente si variamos RF, si quisiéramos implementar este circuito para que sea un generador de onda cuadrada donde yo pueda variar su frecuencia, pues pondríamos un potenciómetro aquí en RF, ¿verdad? Y será el punto más fácil para controlar la variación de frecuencia de oscilación de ese circuito. Viendo más en detalle entonces la gráfica, pues el voltaje del capacitor, que es la carga y descarga del mismo, se va a estar comparando como es un comparador de histéresis, un VUTP, voltaje de upper trigger point y lower trigger point, y como se discutió en histéresis, pues, y rebasa uno de los límites, te lleva a el opuesto, ¿verdad? O te lleva a más o menos VCC. Para la carga, porción de carga, me tiene más VCC, para la descarga, lo lleva a menos VCC. Generando así entonces una onda cuadrada a la salida, ¿verdad? Que varía entre más y menos VCC. Ese es el funcionamiento de este eh, oscilador de onda cuadrada con OPAMP. Este es el circuito o un circuito que se montó en el laboratorio, ¿verdad? Donde era de interés calcular la frecuencia de oscilación, pues, utilizando la fórmula que ya mencionamos, 1 sobre 2 RFC, logaritmo natural de 1 más 2 R2 R1, donde aquí hay que tener en cuenta que en RF, en este caso, pues le ponen dos resistencias que están en serie, así que habría que sumar 8.2 más 10K cuando hagamos la sustitución de la RF, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos aquí. 18.2 por 2 por 0.1 micro, que es el capacitor, el logaritmo natural de 1 más 2 por 33K entre 82K. Y eso nos da 465.25 Hz, ¿verdad? Así que esa es la frecuencia de oscilación de esta señal de salida cuadrada, ¿verdad? Si yo la quisiera buscar experimentalmente, le busco el periodo y el recíproco del periodo pues nos daría la frecuencia. Entrando entonces a lo que es el IC o el circuito integrado 555 o el timer, como se le conoce en circuitos digitales o circuitos de lógica, pues este otro dispositivo, otro IC, pero que me permite simular, ¿verdad?, una onda cuadrada periódica, como lo hizo el circuito anterior con OPAMP, si lo operamos en operación estable. Y aquí pues vamos a estar viendo dos tipos de operación: la operación estable, que es la que nos produce la señal periódica cuadrada, y la otra operación que es la operación monoestable o el one shot, como lo conocemos, ¿verdad? Que ya esa lo que me va a producir es un pulso con un ancho definido de tiempo. Aquí presentamos cómo es el IC
555 con sus diferentes pines y lo que significa cada pin, ¿verdad? Ground es el 1, trigger es el 2, output es el 3, reset es el 4, el pin de control el 5, threshold el 6, discharge el 7 y el VCC en la patita número 8. Es importante cuando se monte el circuito estar pendiente a su pin out para no confundir, ¿verdad? Dónde es que se van a estar interconectando nuestras resistencias y capacitores que vamos a estar conectando al circuito 5.5 tanto en configuración estable como en la monoestable. Pasando al circuito interno de un 555, ¿verdad? Que es lo que tiene dentro. Pues básicamente ahí se presenta, ¿verdad? Los diferentes pines, 8 VCC, 7 discharge, 6 threshold, 5 control, trigger, ¿verdad? Etcétera. La salida a la 3 reset. Pero por dentro, él se compone de 3 resistencias conectadas en serie de 5 kilo ohmios. Y de ahí es que deriva el nombre de 555, ¿verdad? Siendo un divisor de voltaje con el VCC. Y por lo tanto, en estos opanes comparadores 1 y 2, pues voy a comparar unos voltajes que van a estar conectados a threshold o a trigger. Y dependiendo de una tablita que vamos a ver ahora mismo, se va a dar ese funcionamiento del 555 junto con ese flip-flop SR que tenemos ahí. Así que mirando momentáneamente la tablita podemos ver el resumen del funcionamiento del 555. Cuando threshold sobrepasa 2/3 de VCC, la salida se va a low y se activa el pin o el transistor de discharge que va a realizar la descarga del capacitor. Y cuando trigger sea menor a 1/3 VCC, el voltaje de salida se va a un high o un 1 y se va a apagar el discharge. Que volviendo a el 555 su circuito interno, pues aquí vamos a tener 1/3 de VCC que se va a comparar con lo que le pongamos en trigger, y en este comparador 1 voy a tener 2/3 de VCC que se va a comparar con lo que le llegue a threshold. Así que cuando rebase 2/3 de VCC, la tablita dice que se da un set. So, crea un 1 aquí, ¿verdad? Activa un 1, luego de este inverting o este inversor, entonces eso lo convierte en un 0, por eso la tablita dice que a la salida tengo un 0. Pero ese 1 lo que hace es que activa el transistor de discharge y se crea la descarga a través del capacitor. Y cuando se va descargando y ese voltaje de trigger llega a 1/3 de VCC, entonces se da un reset al flip-flop. Aquí crea un 0, aquí cambia 1 y aquí cambia un 0, apagando, ¿verdad?, el discharge y comenzando otra vez el proceso de carga del capacitor. Y así sigue variando entre 2/3 de VCC y 1/3 de VCC, haciendo la carga y descarga del capacitor, y a la salida pues entonces me provee 0 o 1, ¿verdad?, dependiendo de la acción del set o el reset que se dé en el flip-flop interno del 555. Que básicamente ese es el funcionamiento del 555, ¿verdad?, si lo miramos desde su circuito interno. Entonces, comenzando con las configuraciones, la primera que vamos a ver es la tablet, que ya la habíamos definido, ¿verdad?, en la configuración, donde me va a producir a la salida una onda cuadrada periódica, ¿verdad?, con el proceso que dijimos de la carga y descarga de ese capacitor y esa comparación que se hace internamente con el pin de threshold y trigger. El proceso va a ser que una vez yo le conecte el VCC, se cargue a través de la resistencia A y B y luego se descarga a través de la resistencia B. Y que ese proceso de carga a través de RA y RB y descarga a través de RB solamente es el que produce, ¿verdad?, la frecuencia de oscilación de ese onda triangular a salida, que va a estar dada por esta ecuación 1.45 dividido entre RA más 2RB por C. Que si quiero calcular la frecuencia de oscilación de la onda cuadrada que me sale a la salida del 555, pues utilizaría esa fórmula. Si visualizamos la onda de salida, pues tendríamos
nuestra onda cuadrada con unos puntos altos, lo que llamamos T high, unos puntos bajos, ¿verdad? O cuando es low, el T low, y entonces eso va a ser periódico repetitivo y el periodo de una señal, ¿verdad? Sería la suma de T high más T low. Esos periodos altos y periodos bajos pues están definidos por una fórmula. El periodo alto sería 0.693 por RA más RB por C, así es como lo calcularíamos si lo quisiéramos conocer en milisegundos o en microsegundos. Y el tiempo donde la señal es bajo, el TLO, 0.693 por RB por C. Y ahí sabríamos entonces, sustituyendo esos valores, el valor exacto del tiempo high y el tiempo low en milisegundos o microsegundos. El periodo de la señal sería la suma de esos dos, como dijimos, así que si sumamos las dos ecuaciones dadas y sacamos de factor común 0.693C, me queda 0.693 por el capacitor por RA más 2RB como la ecuación para el periodo. Entonces, otro parámetro que vamos a utilizar en esta parte de 555 sería el duty cycle, ¿verdad? Que el duty cycle no es otra cosa que definir, ¿verdad? El tiempo en que la señal está high del tiempo en que la señal produce un ciclo completo, ¿verdad? Del periodo completo. Por eso es T high entre T, que es periodo. ¿Cuánto por ciento de la señal está en high? Y lo multiplicamos por 100 porque se especifica en por ciento. Como ya yo tengo esas dos fórmulas de lo que es T high y T, si las sustituimos, ¿verdad? T high entre T, podemos entonces simplificar el duty cycle cancelando ese valor de capacitancia y el valor de 0.693 que es una constante, y el duty cycle lo que nos queda es RA más RB entre RA más 2RB por 100, o sea que va a quedar expresado únicamente con los valores de resistencia. Así que con esto terminamos esta primera sección sobre el funcionamiento del 555.